En este momento le doy el uso de la voz a Raúl Nicolás Ibarra Isunza y al licenciado Víctor Manuel Baraja de Estándares Pro Bono México. Adelante, por favor. Muchas gracias, diputada Terrazas, y a los demás diputados de esta comisión por permitirnos a Raúl y a un servidor participar en este ejercicio de Parlamento abierto en representación de Estándares Pro Bono. Los profesionales que conformamos la red de Estándares Pro Bono consideramos apropiado formular algunos comentarios en torno a la propuesta de la reforma de la ley al impuesto sobre la renta, sobre todo en materia de organizaciones con fines no lucrativos, misma que puede generar consecuencias extremadamente nocivas para la mayoría de las organizaciones de la sociedad civil que actúan en beneficio de los sectores más necesitados. Ya lo decía la compañera que me precedenció en la palabra. Si bien hay muchos aspectos que hemos observado en el documento que ya les hicimos llegar a esa comisión por escrito y que les pedimos revisarlo para una mejor referencia, en beneficio del tiempo nos gustaría a continuación solo referirnos a los temas que consideramos más relevantes. El primer comentario es en relación a la reforma al penúltimo párrafo del artículo 79, que ya se exponía, el cual hoy señala que se considera remanente distribuible en beneficio de los integrantes o socios de las entidades no lucrativas, entre otros conceptos, las erogaciones que efectúen y no sean deducibles en términos de la ley, salvo cuando dicha circunstancia se deba a que las deducciones no estén amparadas con comprobantes que reúnan los requisitos fiscales o si su monto supera los 2,000 pesos se paguen en efectivo. Entonces, en ese sentido, lo que ahora se propone con la reforma es que cualquier gasto que efectúen estas organizaciones y que no cuente con un CFDI o no se pague a través de cheque, tarjeta de crédito o transferencia bancaria, automáticamente se considera un remanente distribuible en favor de los socios o integrantes de la organización. Nos parece que esta reforma es muy peligrosa para las entidades no lucrativas, ya que tomando en cuenta las actividades propias de algunas organizaciones en beneficio de sectores de escasos recursos y de grupos vulnerables, en muchas ocasiones no es posible obtener compromisos fiscales, por ejemplo, tratándose de viáticos en zonas rurales, adquisición de insumos de emergencia y demás necesidades operativas que no son programadas con anticipación, y en las cuales en ocasiones, estando en poblaciones con muy bajo acceso a medios electrónicos, simplemente es imposible amparar tales gastos con CFDIs o pagarlos con tarjeta de crédito. Entonces, considerar remanente distribuible estos conceptos implica un riesgo que se proyecta directamente en el patrimonio de los patronos que coadyuvan en estas organizaciones, lo que puede ocasionar una animadversión en participar en estas organizaciones en perjuicio de nuestra sociedad y de los más necesitados. Consideramos que en caso de estimar esencial el cumplimiento de este requisito, se propone por lo menos incluir en la ley la posibilidad de solicitar una autorización al SAT para no contar con CFDIs o para realizar los pagos en efectivo respecto de cierto porcentaje de las deducciones de algunas de estas organizaciones, específicamente en los casos en que la operación y las actividades filantrópicas de la organización pues así lo justifiquen. Este y otros comentarios nos gustaría hacerlos por conducto. Ahora le cedo la palabra a Raúl para que nos explique algunas otras observaciones a la iniciativa. Muchas gracias. De nuevo, muchas gracias, diputada Patricia Terrazas y demás legisladores integrantes de la comisión que nos reúnen aquí para enriquecer con las aportaciones de todos el comentario y discusión a este paquete, y tomando la palabra de varios de mis antecesores, de manera respetuosa, buscar lo mejor para el sector. Nosotros creemos que esta reforma al título 3 de la Ley de Impuestos sobre la Renta es un ataque frontal a las donatarias autorizadas. Y no solamente a las donatarias, sino incluso a esas otras entidades que hoy no lo son y que tendrán que serlo para seguir tributando en el título 3 de la Ley de Impuestos sobre la Renta, desconociendo absolutamente la labor trascendental que llevan a cabo y que no son por principio lucrativas. Y me encantó el comentario que hizo Miguel respecto del término lucrativo. El hecho de que se permita en el artículo 80 el que existan ingresos distintos de los autorizados y que se pague impuestos sobre la renta, lo que permite es socializar los recursos a través de las entidades no lucrativas. Lo que se busca es captar esa solidaridad
que es típica de nuestro pueblo. Lo hemos visto de manera repetida en los distintos eventos que nos han dañado a nuestro país y a nuestros coterráneos, que se vacía la gente, se va a la calle inmediatamente para atender. Todo eso que hace, lo captan las organizaciones de la sociedad civil y lo distribuyen de manera inteligente, transparente, beneficiando a esos sectores que van desde las comunidades más pobres en los Altos de Chiapas, en la Sierra Tarahumara, en los municipios de Oaxaca, Guerrero, etcétera. Y no es posible que se ataque así a estas instituciones, sobrecargándolas con una serie de obligaciones y consecuencias que incluso son constitucionales. No voy a insistir en lo que ya se nos señaló respecto del exceso de ingresos del 50% que hará que se pierda la autorización, pero sí voy a hablar de que otra consecuencia es que se tiene que donar el patrimonio, se tiene que transmitir el patrimonio. Y aquí, estimados legisladores, hay una violación a nuestra Constitución, en virtud de que hay una invasión de esferas de competencia. Nuestra Constitución no establece en el artículo 74 reserva alguna sobre las disposiciones de asistencia social. Y sin embargo, también el artículo 124 establece que las entidades federativas podrán legislar en todo aquello que no ha sido reservado a la federación. Y a su vez, la Constitución de la Ciudad de México, hablando de nuestra entidad, establece claramente que el Congreso local tiene facultades para legislar en la materia local. Y el patrimonio está conformado de acuerdo con la ley con la cual se constituyó la persona moral de que se trata, ya sea el Código Civil de la Ciudad de México o la Ley de Asistencia Privada, en este caso, toda el Distrito Federal, así está en su nomenclatura. Pero esta misma ley de asistencia privada se repite en distintas entidades federativas. Y no es posible que, por ejemplo, la asistencia privada que nació regulada en 1899, venga una ley fiscal que tiene escasos 26 años a pretender regular el patrimonio de esas entidades, cuando lo que establece la norma fiscal es solamente un tratamiento. Un tratamiento no puede afectar al patrimonio. Retomo todos los comentarios que se han dado anteriormente por Luis, Francisco, Aide, Consuelo, Cristina, Maribel. Derechos humanos, sí, pero nos hemos olvidado de algo. La Constitución tiene muy clara la división de facultades. Y aquí, el Congreso Federal, estaríamos regulando una materia que no es competencia si hacemos caso a la iniciativa que envió el Ejecutivo. Por las disposiciones antes señaladas, tanto de la Constitución Federal como de la Constitución de la Ciudad de México. Y simplemente retocando otro de los graves temas, el de la pena trascendente, que otra vez se critica el tema de la asociación, derechos, muy bien, pero se nos olvida el artículo 22, que habla claramente de la prohibición de las penas trascendentes. Y voy a poner un ejemplo, se han dado algunos, pero yo quiero poner uno más dramático. Más adelante hablará el CEMEF, el Centro Mexicano para la Filantropía, que tiene alrededor de 1,400 asociados, que son asociaciones civiles, integrantes del tercer sector. Pensemos que estos 1,300, 1,400 socios del CEMEFI, cualquiera de ellos, uno solo de ellos, que viole algunas de los supuestos causales que son a veces insignificantes, como omitir un aviso, que eso dé motivo a que se cancele la autorización de alguna de esas 1,400, como efecto en cadena, como si estuviésemos hablando de una bomba de neutrones, ¿sí? Esa entidad que perdería la autorización de donataria autorizada contaminaría
a las 1,300. Pero no para ahí. Si alguno de los patronos, asociados, socios o representante legal de alguna de las 1,400, a su vez, fuesen asociados, socios, patronos o representantes legales, consejeros de otras que no son parte del CEMEFI, también se multiplicaría, generando ese efecto en cadena o efecto en dominó de cancelación de autorizaciones. Y eso también es una pena trascendente, prohibida en nuestra Constitución. ¿Por qué? Porque la sanción que se aplica traspasa al infractor a terceros, pero además, inclusive, es desproporcional, como también lo señala el 22, respecto del daño causado. Una falta de la presentación de una declaración informativa es causal a partir del 2021, si esta norma es aprobada, para que se pierda la autorización de donatario. Y automáticamente se encadenaría esa secuencia de cancelaciones. Por eso me atreví a señalar que se trata de un ataque directo al tercer sector. E insisto, cuando la ley del impuesto sobre la renta lo único que establece es un tratamiento. Y ese tratamiento, con todas las normas de transparencia y de cumplimiento que nos exigen, debiera ser suficiente para respetar la labor noble y profunda que se hace en nuestro país. En la exposición de motivos se señala que hay asociaciones, que hay donatarias, que hay... ¿Por qué? Teniendo las herramientas que en sesiones previas, cuando no discutimos nosotros, los del tercer sector, cuando habló el sector empresarial y los especialistas, hablaron de las reglas del Código Fiscal, tanto de las pasadas como de las que se están incorporando, que es darle más herramientas al fisco para controlar la vida de los contribuyentes. ¿Por qué no usa esas herramientas para perseguir a aquellas instituciones, entidades, asociaciones que, escudándose en esta noble figura de la persona moral no lucrativa y donataria, hacen conductas reprochables? Para ellas debiera de dirigir el SAT sus acciones y no proponer reformas que lo único que hacen, y como ya se mencionó, encarecen profundamente la gestión de estas instituciones que de por sí tienen que hacer torneos, concursos, carreras, bazares, etcétera, operaciones legítimas para generarse los recursos que necesitan. Y aquí uso la exposición de motivos también en favor de lo que afirmo. Señala casi al principio, ¿verdad?, que los donativos son muy pocos, 40,000 millones, que hay otros ingresos autorizados y que hay 130 y tantos mil millones de no autorizados. Lo que demuestra que las donatarias no viven de donativos. Y que si nos circunscribiéramos exclusivamente a los donativos, pobre sería la tarea que estarían desarrollando en comparación con todo el impacto social que genera. Así pues, la socialización de los recursos que hacen estas instituciones nos podrían llevar también a considerar un balance social, un patrimonio social. Todos los que estamos aquí en alguna ocasión hemos donado. ¿En dónde está ese donativo? Eso ya está como activo en alguien.